Hay salidas que se anuncian y hay salidas que se descubren. Hay viajes que se planifican y otros que se interpretan. Pero cuando una figura central de la política abandona su país en silencio, la pregunta ya no es cómo se fue, sino qué deja atrás. ¿Fue una escapada estratégica o una retirada forzada? ¿Una decisión personal o un movimiento político inevitable? ¿Protección, exilio o una señal de que algo se rompió definitivamente? Hoy no vamos a hablar de rumores sueltos ni de consignas emocionales. Hoy vamos a analizar una salida que reconfigura el tablero político venezolano y deja una pregunta incómoda flotando sobre la oposición. La escapada de María Corina Machado ocurre en un momento particularmente sensible para Venezuela. Un contexto marcado por tensiones políticas internas, presión internacional intermitente y una oposición fragmentada que, hasta hace poco, encontraba en su figura un eje de referencia. Su salida del país no se anunció como un exilio formal ni como una gira política internacional. Tampoco se presentó públicamente como una huida. Y justamente por eso, el silencio inicial se transformó en el principal detonante del debate. En política, la forma importa tanto como el fondo. Y cuando una líder abandona el territorio sin un relato claro, el vacío narrativo se llena rápido, con interpretaciones, sospechas y lecturas estratégicas. Este análisis se centra exclusivamente en la escapada, el contexto, las versiones, las implicancias y, sobre todo, el impacto político que genera dentro y fuera del país. Antes de avanzar, te propongo un reto simple pero incómodo. Mientras escuchas este análisis, intenta separar la simpatía política del juicio estratégico. No es fácil, pero es necesario para entender lo que realmente está en juego en esta historia. Teoría 1. La salida como movimiento de protección personal. Una de las primeras lecturas que surge es la de la autoprotección. Según esta interpretación, la salida de María Corina Machado responde a un escenario de riesgo personal creciente, donde permanecer en el país implicaba una amenaza directa. En contextos políticos de alta tensión, la línea entre liderazgo y vulnerabilidad es delgada. Cuando la presión se intensifica, salir puede verse como una medida preventiva, no como una renuncia. Desde esta óptica, la escapada no es un abandono, sino una reubicación estratégica para preservar la figura política y evitar un escenario de neutralización forzada. ¿Crees que un líder político tiene la obligación de quedarse aun cuando su seguridad personal está en riesgo? Más allá de las teorías inmediatas, la escapada de María Corina Machado obliga a revisar un patrón recurrente en la política venezolana, la imposibilidad de sostener liderazgos visibles dentro del territorio sin que estos enfrenten un desgaste acelerado, aislamiento o neutralización. En ese sentido, su salida no ocurre en el vacío. Se inscribe en una larga secuencia de figuras opositoras que, en distintos momentos, han tenido que decidir entre presencia interna o supervivencia política. No es una excepción, es una reiteración. El problema es que cada salida debilita un poco más la idea de permanencia. Cuando los liderazgos se vuelven transitorios o geográficamente distantes, el mensaje implícito hacia la ciudadanía es ambiguo. Se puede representar al país, pero no necesariamente desde él. Esta dinámica genera un efecto acumulativo. La oposición gana visibilidad externa, pero pierde arraigo cotidiano. Gana discurso, pero pierde capacidad de organización directa. Y ese desequilibrio no se corrige solo con declaraciones internacionales o gestos simbólicos. Aquí aparece un punto crítico. El liderazgo político no se mide únicamente por intención o convicción, sino por capacidad operativa. Y la capacidad operativa se construye en el terreno, con presencia, con estructura y con continuidad. La escapada, entonces, deja de ser un evento aislado y se convierte en un indicador. Un indicador de hasta dónde se puede llegar sin cruzar un punto de no retorno. Teoría 2. La salida como maniobra política internacional. Otra lectura apunta a la dimensión internacional. Salir del país puede facilitar contactos, discursos externos y presión diplomática que, desde dentro, resultan imposibles de ejecutar. Esta teoría plantea que el territorio ya no es el único escenario de disputa política. En un mundo hiperconectado, el relato internacional pesa tanto como la presencia física. Sin embargo, este enfoque también abre una grieta. La política exterior gana espacio, pero la política interna queda huérfana de liderazgo visible. ¿Puede un liderazgo opositor seguir siendo legítimo si su acción principal ocurre fuera del país? Teoría 3. La salida como síntoma de un límite interno. Existe una interpretación menos cómoda, pero políticamente relevante. La escapada como señal de que el margen de acción interna se agotó. Bajo esta mirada, la salida no es solo una decisión individual, sino el reflejo de un bloqueo estructural donde ya no existen condiciones mínimas para operar políticamente dentro del territorio. No se trata de valentía o cobardía, sino de límites reales. Y cuando esos límites se alcanzan, la salida deja de ser opción y se convierte en consecuencia. La escapada refleja una estrategia a largo plazo o la confirmación de que el camino interno estaba cerrado. El pilar roto. Aquí aparece el núcleo incómodo del asunto. La escapada de María Corina Machado no solo genera debate sobre su figura, sino que expone una fragilidad más profunda, la dependencia de la oposición en liderazgos individuales. Cuando una sola figura concentra expectativas, símbolos y proyección, su salida voluntaria o forzada deja un vacío que no se llena fácilmente. El pilar roto no es la persona, es la estructura. Una oposición que necesita a alguien dentro para sostener legitimidad, pero que también necesita a alguien fuera para sobrevivir políticamente, queda atrapada en una contradicción permanente. El pilar roto también expone una tensión que rara vez se aborda con honestidad,
la diferencia entre liderazgo moral y liderazgo efectivo. La historia política está llena de figuras que conservaron legitimidad simbólica, pero perdieron capacidad de incidencia real. En este caso, la escapada obliga a preguntar si el liderazgo opositor está migrando hacia un modelo más testimonial que operativo. Un liderazgo que denuncia, que interpela, pero que ya no construye poder tangible dentro del país. Este desplazamiento no ocurre de manera abrupta. Es gradual. Primero se reduce la presencia, luego se limita la acción, y finalmente se normaliza la ausencia. Cuando eso sucede, la salida deja de ser una excepción y se transforma en precedente. Y los precedentes pesan, porque cada líder que sale redefine el umbral de lo que se considera inevitable. Lo que ayer era una decisión extrema, hoy se interpreta como lógica, y mañana, como única alternativa posible. En ese escenario, la oposición corre el riesgo de convertirse en una estructura sin territorio, con discurso, pero sin músculo, con apoyo externo, pero con base interna debilitada. El pilar roto no es solo una persona que se va. Es la normalización de la idea de que el poder político ya no se disputa dentro, sino desde afuera. Y esa es una redefinición profunda, con consecuencias que aún no se terminan de dimensionar. Salir implica proteger el capital político, pero también implica perder contacto directo con la realidad cotidiana del país. Implica seguridad, pero también distancia. Implica voz, pero no presencia. Y aquí surge la pregunta que muchos evitan formular. Si para seguir siendo relevante hay que salir, ¿qué dice eso sobre la viabilidad real del proyecto político dentro del país? No es un juicio moral. Es un dilema estratégico. Y ese dilema no tiene solución cómoda. Todo esto nos lleva a una reflexión más amplia sobre el futuro inmediato. La escapada no cierra un capítulo, lo abre. A partir de ahora, cada movimiento opositor será leído bajo esta nueva lógica. Presencia reducida, acción indirecta y dependencia del escenario internacional. El riesgo de este modelo es evidente. Sin presencia sostenida dentro del país, la política se vuelve abstracta. Se discute en foros, en entrevistas, en comunicados, pero pierde contacto con la experiencia diaria de la población. Y cuando la política se vuelve abstracta, la desconexión se profundiza. La gente deja de ver a los líderes como actores reales y empieza a percibirlos como figuras lejanas, incluso ajenas. La escapada de María Corina Machado, más allá de sus motivos inmediatos, marca ese punto de inflexión. No por lo que dice, sino por lo que habilita a partir de ahora. La escapada de María Corina Machado no puede reducirse a una sola lectura. No es únicamente protección, ni solo estrategia internacional, ni pura consecuencia interna. Es una combinación de factores que reflejan el estado actual de la política venezolana. Lo importante no es solo dónde está, sino qué significa su ausencia para quienes siguen dentro. Porque en política, las ausencias también gobiernan. Y aquí aparece la pregunta final, la que incomoda incluso a quienes simpatizan con su causa. Cuando una figura central de la oposición decide salir del país para preservar su seguridad y su capital político, estamos frente a un acto de responsabilidad estratégica, o ante la admisión tácita de que el proyecto político ya no puede sostenerse dentro del propio territorio que dice representar. Si este análisis te obligó a pensar más allá del titular, suscríbete al canal. En el próximo episodio vamos a profundizar en cómo estas decisiones redefinen el futuro de la oposición y qué escenarios se abren a partir de ahora. Porque en política, lo que no se discute hoy, se paga mañana.